Muy buenas tardes, jóvenes, hermanos, hermanas, alumnos de la clase de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el segundo semestre y esta es la grabación de la 11ª sesión correspondiente al martes 3/24 del año 2020, o sea, el martes 24 de marzo. Y el texto que vamos a ver es el capítulo 25 del libro de texto de nuestro autor, Ernesto Trenchard, que estará cubriendo el material relativo a Hechos capítulo 22 del versículo 30 y todo el capítulo 23, que es nuestro material bíblico para considerar el día de hoy. Ahora, déjeme hacer un pequeño recordatorio. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando acerca de la defensa de Pablo. Ese fue el título de nuestro tema. Una defensa ante los judíos que se habían reunido allá en las inmediaciones del templo cuando Pablo estuvo a punto de ser linchado por ellos. Se habían reunido, había muchos judíos de dentro y de fuera de Jerusalén, por supuesto, que habían venido para la celebración de la fiesta de Pentecostés, y obviamente la ciudad estaba que hervía. Ya hemos conocido los antecedentes a este momento en las sesiones anteriores, particularmente en la segunda parte del capítulo 21, a partir del versículo 17, cuando veíamos que Pablo había sido arrestado en el templo y propiamente rescatado de las manos de los judíos. Luego vimos también la parte de la defensa que es cubierta por el pasaje que va de Hechos 22, versos 1 al 30. Y eso fue el tema precisamente de nuestra clase anterior, cuando Pablo habla a los hermanos y se va desde el principio utilizando lo que llamamos el método de confesión. Él habló de una manera muy honesta, muy sincera, diciéndoles acerca de su cambio. Les habló acerca de la aparición del Señor Jesús en el camino de Damasco, la visión que tuvo, todo aquello con la esperanza de poderlos persuadir de que él estaba en lo correcto, de que no había ningún problema. Sin embargo, los judíos nacionalistas a ultranza escucharon muy bien hasta el momento en que Pablo dijo que él iba a ir a predicar a los gentiles por órdenes del Señor. En ese momento se encendieron, en ese momento ya no hubo manera de razonar con ellos. En ese momento comenzaron todos a escandalizarse, a envalentonarse, era una muchedumbre, y como dijimos, los soldados tuvieron que rescatar a Pablo de las manos propiamente de los judíos, porque de otro modo lo hubieran linchado. El tribuno en aquel entonces, la máxima autoridad militar, dio órdenes a los soldados, lo recogieron, lo llevaron, y obviamente el tribuno había estado un poco, ¿cómo diríamos?, nervioso, porque por poco le linchan a un prisionero que está bajo su cuidado, y eso hubiera sido bastante grave para él. De modo que, molesto y todo, dio órdenes para que azotaran a Pablo, y ya vimos que ahí fue donde Pablo le preguntó a la persona que lo estaba atando o que lo iba a azotar si le era legítimo, si le era permitido tratar así a un ciudadano romano. O sea, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fue la pregunta que Pablo le hizo. Y esa pregunta los puso obviamente de puntitas, porque no podían darse esos lujos contra un ciudadano romano. De modo que
El tribuno va y lo interroga y encuentra que Pablo es ciudadano por nacimiento, mientras que él era ciudadano por haber comprado, por así decirlo, la ciudadanía. En aquel tiempo era posible, según nos narra la historia, comprar la ciudadanía romana a un alto precio. Así que cuando se definió bien claramente que Pablo era ciudadano romano, lo dejaron tranquilo, prisionero, pero tranquilo. Un poco inquieto el tribuno. Y ahí fue donde nos quedamos la semana anterior, en la clase anterior. Hoy vamos a comenzar entonces en el versículo 30 del capítulo 22. Y el tema en nuestro libro de texto es la tercera parte del capítulo llamado El embajador en cadenas, y específicamente dice ante el Sanedrín, la aristocracia de su pueblo. Muy bien. El versículo 30 entonces dice, así al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, se está refiriendo el sujeto de este versículo o de esta oración, es propiamente el tribuno, que para este momento todavía no sabemos cómo se llama, más adelante averiguaremos que se llama Claudio Lisias. Y él dice, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ahora, yo les he insistido, les he dicho y les vuelvo a decir que cuando leamos un pasaje bíblico, cualquiera que sea, tratemos de exprimirlo al máximo, tratemos de ubicarnos bien en el contexto, tratemos de entender bien qué es lo que está diciendo el autor. De lo contrario, muchos detalles los vamos a perder y vamos a ser omisos en algunas cosas, ¿verdad? A mí me interesaría, aquí en este capítulo que vamos a ver hay tres temas principales, básicamente. Uno es la comparecencia de Pablo ante el concilio. Dos, el complot de los 40 contra Pablo. Y tres, el envío de Pablo al gobernador Félix. Esos son los tres temas. Pero antes de eso, otra vez la lectura de este versículo me pone a pensar qué tanto recordamos, qué tan listos estamos, ubicados estamos en la cuestión histórica, en la cuestión política. Porque miren, si no metemos nosotros los pasajes de la Biblia en un marco histórico-político, sobre todo en estos momentos, no vamos a poder entender bien muchas de las cosas de las que habla la Biblia. Así que, en primer lugar, tendríamos que recordar que Roma era la que estaba dominando a todo el mundo de aquella época. Roma tenía dominada la zona grande, se habían extendido las conquistas de Roma y ellos gobernaban de una forma directa o indirecta en la Judea, que es la que nos interesa, o la Palestina, como también era llamada, siendo la Judea una zona de la Palestina. En la Palestina, ustedes saben que estaban divididas las secciones, y Agripa, el original rey Agripa, había negociado, vamos a decir así, con Roma el dominio de toda la zona. Pero antes de morir, él había dividido toda aquella zona entre sus hijos, ¿verdad? Y a cada uno le había asignado una parte. Pero sea como sea, lo que me interesa es que ustedes entiendan que Roma está dominando, primero. Segundo lugar, uno de los herederos de Herodes era el rey, vamos a llamarle el rey en ese momento, un rey que no tiene gobierno, dominio absoluto, que no tiene una autoridad ilimitada o irrestricta, pero así se llamaba el rey Herodes. Su autoridad ciertamente era limitada, como veremos en un momento más. Luego, dentro del marco judío, la máxima autoridad era el concilio, también llamado el Sanedrín, o también llamado la Asamblea o el Consejo de los 70, tenía varias denominaciones en aquel entonces. Este famoso concilio precisamente tenía 70 integrantes, y estos eran los sacerdotes, los escribas y las otras sectas que había ahí, ¿verdad? Los ancianos también estaban formando parte. Básicamente eran esos tres grupos: los sacerdotes, los ancianos o presbíteros y los escribas, que eran los que estaban más versados
como todos saben, en la cuestión de la lectura y la interpretación de la palabra de Dios, de la ley, como existía en aquel entonces. 70 miembros. El sumo sacerdote era el director, como quien dice, ex oficio. Entendemos lo que es la expresión ex oficio. Como a veces decimos que en las iglesias el pastor es miembro de todos los comités ex oficio. Miembro ex oficio, es decir, de cajón, como decimos acá en el norte de México vulgarmente, era una cosa de hecho. El sumo sacerdote entonces dirigía a este grupo. La limitante del concilio era que podían ver casi todas las cuestiones religiosas. Roma respetaba ese aspecto, y muchas de las cuestiones no religiosas, cuestiones administrativas, cuestiones judiciales, pero la limitante que tenía el concilio era que no podían dictar una pena de muerte sobre ninguna persona en ningún momento. Roma era la que tenía la autoridad en ese caso. Y tratándose de un ciudadano romano como Pablo, pues mucho más. Así que, ¿se acuerdan ustedes que cuando estaban juzgando a Jesús, el concilio, el Sanedrín, ellos no podían determinar que Jesús merecía la muerte? Vaya, podían decir que la merecía, pero ellos no podían decretarla. Tuvo que intervenir ahí la autoridad romana. Acuérdense con el famoso dicho que hay de que traían a Jesús de Herodes a Pilatos, ¿verdad? Porque hasta que la autoridad romana no decidía finalmente se puede o no se puede. Y en el caso de Jesús, pues así se pudo. Como vamos a ver aquí también, en el caso de Pablo era la misma cosa. Así que tenemos entonces al concilio. Ahora, el sumo sacerdote, aquí las fechas son muy importantes. La semana anterior o en la clase anterior estábamos viendo que cuando Pablo hacía su defensa y decía que a él le habían dado cartas, decía, como el sumo sacerdote también me es testigo, preguntaba yo en la clase, ¿es el mismo sumo sacerdote que está ahorita o es otro? Y definimos que era otro. Déjenme decirles, por ejemplo, que el sumo sacerdote en ese caso era Ananías, pero Ananías vino a fungir desde el año 47 hasta el año 58 después de Cristo. De modo que estamos en los tiempos en los que Pablo está prisionero ahí. Estamos en los tiempos en que Ananías es la autoridad. Antes de Ananías hubo otros. Definitivamente, el que estuvo antes cuando Pablo comenzaba a perseguir a los cristianos, y en efecto el concilio, el sumo sacerdote, le dieron cartas para ir a perseguir a los cristianos que estuvieran en Damasco, pero ese era otro, definitivamente. Pablo persiguió a los cristianos alrededor del año 35 de la era cristiana. Acuérdense, y Pablo se refiere a ese evento en el año 35. Si Ananías entró en el año 47, obviamente ya es muy tarde para que fuera el mismo. Así que nomás quise hacer esa anotación histórica para que estemos bien seguros de esta estructura. Como ya dijimos, el tribuno era Claudio Lisias y esta era la autoridad militar. Y Marco Antonio Félix era el gobernador. Este gobernador estuvo hasta el año 60. Y ustedes recuerdan que después vino un tal llamado Festo, que muy pronto lo vamos a conocer aquí en nuestro texto, y este fue el que sucedió a Félix en el año 60. Félix había estado fungiendo desde el año 52, alrededor de 8 años, pero a partir del año 60 ya vino Félix. Y en este caso, como dijimos, Herodes Agripa era el rey. Ahora, en el concilio había, como ustedes lo saben, fariseos, saduceos, también había escribas, también había ancianos. Los grupos religiosos básicamente eran 4 en aquel entonces, en los tiempos de Cristo y en los años subsiguientes. Eran los fariseos, los saduceos, los celotes que se llamaban con Z, y luego los esenios. Poco se habla de estos últimos o de estos últimos dos grupos, casi siempre dominaban la escena los fariseos y los saduceos. Y por supuesto, la nación estaba poblada por judíos, pero también había muchos gentiles.
Ese es más o menos el marco histórico, político, que nos debe regir, del cual tenemos que tener ese marco en mente para cuando estemos hablando del contenido bíblico propiamente. Así que con ese antecedente, entremos entonces a nuestro primer tema. ¿Les parece? La comparecencia de Pablo ante el concilio. Este pasaje es muy interesante. Bueno, toda la Biblia es muy interesante, por supuesto. Y aquí hemos tenido no pocos detalles de análisis, ¿verdad?, que hemos considerado aquí con ustedes. Y hoy tenemos aquí un par de cosas que yo quiero presentarles para que ustedes las piensen. Voy a compartir algunas cosas, ¿verdad?, pero de todos modos yo respeto la libertad de pensamiento y ustedes son responsables de ir definiendo y analizando definitivamente los pasajes. Así que entonces ya vimos que el tribuno convocó al concilio. Ya leímos el pasaje del versículo 30 del capítulo 22. Dice, al día siguiente, no más falta que diga ahí el tribuno, el sujeto, como mencionamos, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos. Lo cierto es que el tribuno no acababa de entender bien a bien por qué tanto escándalo con Pablo. Los judíos habían sido escandalosos por muchas razones. Habían tenido sus líderes, ellos mismos los habían levantado, los habían derrocado, los habían matado, qué sé yo. Y pensaba el tribuno pues, que esto era una cosa más de las cosas de los judíos. Pero él no entendía, no sabía bien a bien por qué lo acusan, de qué lo acusan, qué ha hecho. De hecho, más adelante encontramos cuando él le manda la carta a Félix, ¿verdad? Le dice, era una cosa de ellos, de sus leyes allá, pero no es nada serio, nada serio. Él no pensaba que era nada serio. Así es que esta es la razón esta es la razón por la que él manda a convocar al concilio. Ahora, no tengo el dato exacto si él era el que debía convocar al concilio alguna cuestión oficial o si era el sumo sacerdote el que debía convocar al concilio. El hecho es que aquí, porque es autoridad romana, él convoca. Eso es importante notarlo porque más adelante tenemos que considerar ese incidente que Pablo tuvo con el sumo sacerdote, pero no nos adelantemos. Así que lo llama con la única y exclusiva razón de saber, a ver si ahora podría definir con más calma qué es lo que hizo Pablo tan tremendo que merece la acusación. Le soltó de las cadenas, le mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ya hemos comentado también en ocasiones anteriores que este concilio tenía su lugar de reunión ahí en las inmediaciones del templo. Por ahí nuestro autor menciona la zona definida. Y resulta que era una sala grande en la que debían caber bastantes personas, porque cabían los 70 personas miembros del concilio, con el sumo sacerdote presidiendo o la autoridad romana en su lugar. Y si era una cuestión judicial, como en este caso, el prisionero era colocado en el centro. Hagan de cuenta ustedes que tienen un salón amplio donde caben 70, 80 personas y cada uno de los dignatarios se sienta alrededor en una especie de semicírculo y el prisionero se sienta ahí en medio. Esa escena la conocía Pablo porque fue la misma escena que se dio en el caso de Esteban. Y Pablo estaba ahí y él estuvo dando su voto a favor de que Esteban fuera muerto, como lo fue. En este caso, como digo, la convocatoria pudo haber sido una convocatoria un poco informal. No lo sabemos, pero vamos allá más adelante. Leamos el texto a partir del versículo 1 del capítulo 23. Dice así el texto. Entonces Pablo, noten ustedes, si pongan atención en su Biblia, y otra vez les insisto, tomen ustedes un lápiz o una pluma y subrayen las palabras que les llamen la atención y busquen, investiguen, estudien, examinen, verifiquen un autor, otro autor, otra fuente, para que podamos entender nosotros todo eso. Entonces Pablo, imagínense ustedes ahí en el centro de las 70 personas, mirando fijamente al concilio. Esto es algo que a mí me parece digno de notar. Estamos hablando de un acusado, estamos hablando de una persona, estamos hablando de 70 acusadores, no son las personas mejores del mundo en este caso.
está también ahí la autoridad romana, el tribuno. Un prisionero, sobre todo uno que se siente y se sepa culpable, pues lo más probable es que ni siquiera levantaría la mirada, ni siquiera se atrevería a confrontar a sus acusadores. Sin embargo, aquí el pasaje nos dice, Lucas nos dice que mirando fijamente al concilio, imagínense la escena, no sé, a lo mejor esto acabó de medio encender los ánimos de los miembros del concilio. A lo mejor no venían muy dispuestos a pelear. A lo mejor venían preguntándose qué querrá Lisias, ¿verdad? Claudio Lisias, qué querrá el tribuno. Y sin embargo, cuando les presentan a Pedro, empieza otra vez la efervescencia. A Pablo empieza la efervescencia y Pablo, por lo visto, no le bajó mucho a esa efervescencia con su actitud. Pero bueno, es lo que dice el texto bíblico. Mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, noten ustedes esta otra cosa también. Aquellas eran autoridades de la nación. Un prisionero cualquiera se hubiera dirigido a ellos diciéndoles padres, ¿verdad? Respetables ancianos, alguna cosa así que estableciera la distancia entre el acusado y los acusadores. Sin embargo, Pablo, que también sabía cuál era su nivel y conocía sus derechos y todo lo demás, dice a ellos, varones hermanos, es decir, como si fuéramos de igual a igual. Yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Les he pedido también que hagan un esfuerzo por consultar en algunas ocasiones los textos bíblicos originales. Hoy en día hay muchas fuentes de las cuales es posible acudir. Y yo encontré, al estar verificando esto, que en el texto griego dice, yo he vivido como ciudadano. Ahora, no sé qué tanto podría significar. No recuerdo si nuestro autor nos menciona algo de eso o no. A mí me llamó la atención, ¿verdad? Y quise compartírselos a ustedes, porque podría tener un significado. Yo he vivido con toda buena conciencia como ciudadano delante de Dios, como ciudadano. Es decir, está diciéndoles por el fondo, yo no soy ningún Juan Pérez, yo no soy un cualquiera. Quiero decirles una cosa, yo he actuado con limpia conciencia. Ahora, recuerden, la reunión no la había convocado el sumo sacerdote, pero con estos detalles antecedentes, con todo lo que vimos en las sesiones anteriores, podemos asegurar una cosa, el ambiente de la sesión estaba cargado. No solamente por el tema de Pablo, sino por la misma conformación del grupo. Acuérdense, había fariseos y había saduceos, y eso era una cosa muy importante, y Pablo lo sabía. Y ellos lo sabían también. Muy parecido a las reuniones del Congreso Estatal en alguna parte, o el Congreso Nacional aquí en nuestra patria, cuando ha estado un poco más parejo, en donde hay diputados de un partido y de otro, y de otro, y de otro, y las discusiones se ponen muy interesantes y a veces muy agresivas también. Aquí había al menos esos dos grupos, probablemente tres grupos representados. Y cada uno de esos grupos tiene su propósito. Por ejemplo, pienso yo, el concilio, ¿cuál dirían ustedes que era el propósito que tenían respecto de Pablo? Obviamente, condenarlo. Esa era su autoridad. Si ellos podían decir, es culpable, ahora sí le digo, ahí va para la autoridad romana, es sentencia, y haz que cumpla la sentencia. Y si la sentencia merece muerte, a ti te toca. Obviamente ese era el propósito del concilio. ¿Cuál era el propósito del tribuno? No había ninguna novedad. Él había dicho simplemente que quería saber cuál era la causa por la que lo acusaban. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ganar una discusión, ganar un pleito, ganar una audiencia, conseguir una sentencia favorable. No,
Él sabía que las cosas no estaban bien. Él sabía que se le estaba acabando su tiempo. Él sabía que era muy posible que no saliera vivo de esta experiencia. De manera que él está luchando por su vida. Hace un momento decía yo que el ambiente estaba cargado, muy cargado. Y sobre todo si tenemos estos tres personas o estos tres grupos de personas interactuando, cada uno con un propósito diferente, pues entonces, y luego viene Pablo y comienza su discurso mirándolo fijamente y le dice, yo he vivido como ciudadano. Ok, aquellos también eran ciudadanos. No dice ciudadano romano, dice como ciudadano. Está apelando a su trayectoria como parte de Israel. Él era un orgulloso israelita, como lo dijo en su carta a los filipenses. Y luego no solo eso, sino que dice buena conciencia. Buena conciencia. ¿Qué está diciendo ahí con esa expresión? Yo he vivido con toda buena conciencia. ¿Será que hay una especie de acusación contra los oyentes? Ustedes son de sucia conciencia, yo soy de limpia conciencia. ¿Será una? ¿O será que él simplemente quiso decir todo lo que yo he hecho, los cambios que he hecho, lo que he predicado, lo que he practicado, lo que he enseñado, lo que soy ahora, es porque sí lo creo, soy honesto? Nuestro autor en el libro de texto tiene una nota muy, muy bonita, me parece a mí. Él dice, la conciencia es el íntimo conocimiento interior que vigila las acciones del individuo, siendo posesión peculiar del hombre como agente moral. Una buena o limpia conciencia, pues, es una que no acusa a su dueño de haber obrado en contra de la luz que ha recibido. Yo creo que esta es una lección muy interesante para nosotros. Es un buen texto también para predicar. ¿Cómo andamos en nuestra conciencia? ¿Cómo podemos testificar los cristianos en nuestro ambiente? ¿Con limpia conciencia? ¿O con una conciencia medio turbia? ¿O definitivamente con una conciencia manchada? Yo creo que esa expresión de Pablo desde el principio, luego, yo con toda buena conciencia he vivido como ciudadano delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, nadie me puede acusar a mí de dobleces, nadie me puede acusar a mí de un doble estándar, ni ustedes me pueden acusar a mí de una cosa que yo haya hecho mal. Eso caló, definitivamente caló. Véanse la reacción que viene luego, a lo que me refería, el incidente de la bofetada, a partir del versículo 2. El sumo sacerdote Ananías, aquí lo identifican ya por nombre, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. No uno, sino dos o más. Que le golpeasen es una expresión en plural. Deben haberle dado un buen sopapo, ¿no? Deben haberle dado cachetadas. La idea era callarlo, pues apaciguarlo. La idea era, si era posible, sangrarlo. La boca sangra muy fácilmente. Lo vemos en las famosas peleas de box que se ven por aquí y por allá muchas veces. A pesar de los protectores, a pesar de todo, un golpe bien dado. Claro, estos no fueron con un puño, al menos no creo, tal vez eran bofetadas. El hecho es que la bofetada ofende, la bofetada irrita, la bofetada calienta, ¿verdad? Aparte de lo que lastima físicamente. Así que eran varios. Entonces Pablo le dijo, o sea, también tenía una mecha muy corta, ¿verdad? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Qué está diciéndonos ahí? Obviamente aquí el sumo sacerdote, que Pablo en ese momento no sabe que es el sumo sacerdote, pero él sabe que sus derechos son estos. Nadie puede tocar al acusado sin que se le haya declarado culpable. Ninguna autoridad, la autoridad militar, la autoridad judicial, lo que sea, pueden hacerle algunos azotes, pero tiene que definirse y tiene que decidirse. No es más porque se me puso a mí o se te puso a ti. Ahora, Pablo no era ninguna perita en dulce. Pablo era difícil y él conocía y era inteligente. No era un
un cualquiera, definitivamente. ¿Qué fue lo que provocó a Ananías para que ordenara que le dieran de bofetadas? Como dije hace un momento, pienso yo que algo que le molestó fue que Pablo se presentara como con muy limpia conciencia. Después de todo, Pablo había sido de ellos. Pablo había sido miembro del Sanedrín, muy posiblemente. Pablo era una autoridad, era una persona reconocida por ellos. Ellos y Pablo se hablaban de tú, pensaban igual, actuaban igual, creían igual, sentían igual, eran del mismo partido. Pablo era también de los fariseos. Ahí están ahora los fariseos sentados y Pablo viene y dice, yo he cambiado y he actuado con limpia conciencia. El mensaje oculto aquí es, pero ustedes se han quedado ahí atorados en el pasado. Ustedes se han quedado atorados en el lodo. Usted, obviamente, eso no fue muy bien recibido. Por eso, pues, los golpes para empezar. Y para empezar también, el hecho es que ahora Pablo, después de que ha transcurrido todos estos, ¿qué serán? 20 años probablemente de sus viajes misioneros y todo lo demás, desde su conversión, Pablo es un apóstata. Pablo es un cadillo, Pablo es una piedra en el zapato. Hay que acabar con él. Aparte de eso, no se calla, anda por todas partes y anda hablando mal de la religión, según ellos. Así que probablemente eso fue lo que provocó a Ananías. Pero no tenía derecho a golpear a Pablo. Ahora, Pablo estuvo mal también al hablar, al responderle de la manera que lo hizo. Fue una respuesta, diríamos, espontánea y muy humana, porque le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ustedes acuérdense que Cristo Jesús les dijo a los fariseos, creo, sepulcros blanqueados. Aquí tiene una variación de la expresión. Y está sentado para juzgarme conforme a la ley. Obviamente Pablo sabía que era un prisionero. Y hay una ley que lo tiene que juzgar. Y él conoce la ley. Pero resulta que dice, quebrantando la ley me mandas golpear. Ya después de eso ya parece que no hubo mayor problema, ¿verdad? La audiencia prosiguió más o menos tranquila. Obviamente a Pablo le explican en ese momento, ¿verdad?, que aquel es el sumo sacerdote. Y ya vimos que no era el sumo sacerdote que Pablo conocía o con el que había hecho tratos. Era otro. Probablemente Pablo sabía de ese cambio. Probablemente la convocatoria a la carrera de parte del tribuno hizo que el sumo sacerdote no se pusiera sus vestimentas formales. A lo mejor vino vestido de paisano, como diríamos, y era difícil de identificar entre todos los demás. No lo sé. El hecho es que cuando le aclararon a Pablo que era el sumo sacerdote, inmediatamente se disculpó como procedía. Definitivamente había que mostrar respeto por las autoridades y él se disculpa. Pero sigue la audiencia en el concilio. A partir del verso 6 tenemos aquí un detalle que a mí me pareció, pero vaya, leí horas y horas buscando información de esto y se los quiero poner aquí para que ustedes lo consideren. Fíjense lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. 2 puntos. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Leo el verso 7 también dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Ahora sí que se armó Troya. ¿Dónde está aquí la cosa que a mí me llamó la atención? He leído el pasaje muchas veces, pero obviamente no lo había leído recientemente y no lo había leído con lápiz y papel y con la lupa en la mano para investigar todo esto. Entonces yo me planteo varias preguntas que se las quiero plantear a ustedes también. Por ejemplo, dice el versículo 6, entonces Pablo notando, la expresión es como si dijera, de repente se dio cuenta de que acá estaban estos haciendo
chorcha los fariseos y por acá los saduceos, y digo, yo aquí le entro y aquí les voy a echar una bomba para que se divida. ¿Será eso? Digo, así parece ser el pasaje. Otra vez me fui yo al texto original y dije, a ver, ¿qué es lo que dice el original? Al menos el original que yo consulto dice, sabiendo Pablo. No que lo haya notado en ese momento, no, sabiendo. El verbo que usa es el verbo ginosco, es el verbo de yo conozco, yo sé. Entonces tendríamos que leer el pasaje del versículo 6 diciendo, sabiendo Pablo. ¿Cómo la ven? Entonces Pablo, sabiendo que ahora esto no era ninguna novedad. Desde los tiempos de que él era parte del concilio, también estaban siempre fariseos y saduceos, ¿verdad? Los del PRI y los del PAN, los republicanos y los demócratas. En fin, siempre está así. Se supone que en una cuestión así representativa hay de todos, en todas partes. Ya cuando una fuerza arrasa, malo el cuento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se va a llevar de calle a todos los demás. Pero la cuestión que a mí me inquietó fue esto. Sabiendo Pablo, propiamente que el concilio estaba dividido, y fíjense una cosa, dice, alzó la voz en el concilio. O sea, no estaba diciendo, me permiten hablar, yo quisiera decir algo, es que ustedes no han pensado en esto, quiero que se den cuenta de esto. No. Él dice, alzó la voz. Revisen ustedes el original y vean. Yo diría que está hablando a todo lo que dan, a todo lo que dan. Tiene 70 gentes ahí, no había en aquel entonces amplificadores de sonido ni nada de eso. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo ven? Sabiendo Pablo, alza la voz con toda confianza, con toda confianza. Y entonces les dice, varones hermanos, otra vez la misma expresión del principio, varones hermanos, yo soy fariseo. Ahí había muchos fariseos. Ahora, la pregunta aquí es esta. Al convertirse Pablo, dejó de ser fariseo. Cuando escribe a los filipenses, él se presenta y dice, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan? Ahora, ya ha pasado tiempo, pero está hablando en ese pasaje diciendo, yo era. Y está hablando de las cosas que eran valiosas para él y las cuales ya había dejado. Ya las consideraba como pérdida por haber ganado a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dejó de ser fariseo o no dejó de ser fariseo? Hay por ahí una contienda, una discusión muy amplia entre los comentaristas respecto de si había que ser fariseo o se podía dejar de ser fariseo para ser cristiano, o si no se podía dejar de ser fariseo. Ahora, en los tiempos de Cristo, ¿qué les decía a los fariseos? Los trataba, pero de veras, de la patada, con perdón de ustedes, ¿verdad? Los trataba muy mal. Les decía, como mencionamos hace rato, sepulcros blanqueados. Y les cantaba sus verdades a ellos, definitivamente. El autor nos da algo de luz en esto, ¿verdad? Porque ahí en el capítulo que estamos viendo, en las páginas 531 y 532, algo de luz nos da. Yo les recomiendo que ustedes lean detenidamente este pasaje. Menciona que es curioso que ahora se les dé tanta porra a los fariseos, cuando que en los tiempos de Cristo los fariseos andaban muy mal. Y sin embargo aquí ahora Pablo les habla y les dice, yo soy fariseo. Estamos hablando de ya el año 55, 56. Estamos hablando unos pocos años antes de que Pablo ya muera. Han pasado ya muchos tiempos. Y él sigue diciendo, soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Les comparto aquí algo que dice una autoridad en la materia, el profesor F.F. Bruce, citado por el doctor Tencha. Dice, un saduceo no podía hacerse cristiano sin abandonar la teología distintiva de su partido. Ahora, ¿cuál era la teología distintiva de los fariseos versus la de los saduceos? Casi siempre nosotros los conocemos por una diferencia principal. Una, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. ¿Se acuerdan de eso, verdad?
El autor dice que los saduceos eran racionalistas y materialistas. Hacían un negocio de la religión sin admitir esperanza alguna más allá de la tumba. O sea, tampoco, ellos no creían en que había vida más allá de la muerte. O sea, hoy en día en las iglesias hay muchos fariseos, pero no creo que haya muchos saduceos, porque todos los que estamos ahí pensamos que un día vamos a morir, pero vamos a resucitar. ¿No es cierto? ¿Eso esperan ustedes? Espero que sí, porque si no están en el salón equivocado y en la clase equivocada, ¿no? Definitivamente. Así que había una diferencia entre unos y otros, y no era una diferencia pequeña. O sea, era como para agarrarse de las greñas y lanzarse unos contra otros. Así que, y Pablo sabía eso, porque le dijimos ahí que en el versículo dice, sabiendo Pablo sabía esto. La pregunta que yo hice es, ¿cambió Pablo el tema solo para dividir al concilio? Hay una expresión que se usa en inglés, permítanme usarla. Es una expresión muy popular y muy fácil de entender. Le llaman game changer. O sea, algo que sucede que cambia el juego. Imagínense que está un partido ahí todo soso y todo de poco interés y todo. Pero de repente hay un cambio, una jugada o alguna cosa, y de repente se animan estos y se arrollan a los demás. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí sucedió algo que cambió la trayectoria del juego. Eso sería en el ámbito deportivo, ¿verdad? En una batalla, por ejemplo, están defendiendo el fuerte unos poquitos, están a punto de ser vencidos, están a punto de ser ya arrollados por el enemigo. Algo pasa dentro de ellos, les llega alguna noticia buena, algo sucede, no sé qué, se animan, se lanzan contra los que los están ahí y los vencen. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo algo que cambió el curso de las cosas. Y aquí está mi pregunta. ¿Cambió Pablo el tema con toda la plena intención de dividir al concilio? Yo pregunto, no estoy acusando. Déjenme leerles aquí mis notas para que ustedes vean y para que yo no me arriesgue más. Su intervención cambió toda la dinámica de la reunión, pero la pregunta es, ¿lo hizo con plena conciencia e intención? Una pregunta más todavía, un poquito más dura. Dice Pablo en el capítulo 23, verso 6, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Era cierto eso? Esa era una cosa muy discutida entre fariseos y saduceos, pero ¿era cierto eso? Los judíos en general lo acusaban respecto de la esperanza de la vida más allá de la muerte, porque es lo que él dice. ¿Mintió Pablo? ¿O así pensaba? ¿O simplemente lo dijo para librarse del atolladero en el que estaba? ¿Qué me dicen ustedes? Piénsenle un poquito. Ahí está el pasaje otra vez. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Yo he revisado varios pasajes en donde a Pablo lo traían a mal traer. Yo no encontré ningún punto, y no estoy acusando, conste. Quiero que piensen, yo no encontré ningún punto en el cual le dijeran, porque estás tú yendo en contra de la resurrección de los muertos o a favor de la resurrección, por eso te vamos a acusar y por eso te vamos a golpear y a matar. Para nada, para nada. Les dejo unos momentos para que lo piensen y decidan algo. El autor que nosotros seguimos, quiero leerles un párrafo porque acerca de esta controversia, es una controversia, hay pros y contras.
O sea, hay gente que dice que Pablo actuó mal. Ahora, si eso fuera, estamos en problemas. Porque tenemos a Pablo aquí como el desideratum, tenemos a Pablo como el ejemplo, el non plus ultra, y resulta que lo estamos aquí agarrando, como quien dice, en el resbalón. Dice nuestro autor, si tienen su libro ahí a la mano, vayan a la página 532 y nos vamos hasta mero abajo en la página, 3 líneas antes de terminar. Fíjense lo que dice. Voy a leer lo que dice el autor. Es un error suponer que Pablo lanzara una triste manzana de discordia en medio del Sanedrín con el solo objeto de confundir su consejo y sacar provecho para sí. Al contrario, como solía hacer el maestro en sus discusiones con los rabinos, puso de relieve la doctrina cardinal de Israel, que debiera haberles llevado a la fe en Cristo y que los fariseos dejaban arrinconada en sus estériles discusiones, doctrina que los saduceos rechazaban de plano, quedando con la mísera cáscara de religión, solo adaptable a esta vida. El testimonio se ha de dar en forma más detallada ante Agripa, el mismo testimonio, experto en la teología de los judíos. De modo que no era un mero truco para dividir a los consejeros. Al menos es lo que piensa el doctor Trenchard. Sin embargo, otros dicen que Pablo, que era muy inteligente, pensaba que si él podía poner en práctica aquella famosa máxima, no sé cuándo surgió ni nada, pero la conocemos, divide y vencerás. Tiene ahí 70 gentes y lo más probable es que haya una casi unanimidad en su contra. ¿Cómo puede hacerle para que no haya esa decisión? Divídelos. Divídelos. Tengo aquí otro autor que quiero leerles porque también son notas interesantes. Dice este otro escrito, dice, Pablo pronto entendió que no recibiría un juicio imparcial. Ahora, en eso creo que podemos estar de acuerdo. Por lo tanto, decidió aprovecharse de la división que existía dentro del mismo concilio, ya que sabía que el concilio se componía de fariseos y saduceos. Se identificó a sí mismo como partidario de los fariseos y declaró que se le estaba enjuiciando por causa de algo en que los mismos fariseos creían. O sea, de esa manera se echó a favor de él, ganó para su punto de vista todos los fariseos que estaban ahí, porque lo que está diciendo es, me están acusando de lo que ustedes creen. Y yo creo como ustedes. Obviamente los fariseos no van a dejar ahora que los saduceos acaben con Pablo. Fue un golpe maestro, no cabe duda, porque lo que sucedió fue que dice, inmediatamente esto causó una división en el Sanedrín, ya que los fariseos afirmaban la resurrección y los saduceos la negaban, lo que ya hemos establecido. Los saduceos también negaban la existencia de los ángeles, mientras que los fariseos la aceptaban. Más adelante en el texto encontramos, ¿verdad?, que los mismos dicen, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, si él dice que era un ángel, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que los saduceos no creen en los ángeles. Interesante el punto, ¿verdad? El resultado fue una tremenda discusión entre los dos grupos que componían el concilio, los mayoritarios. El capitán, viendo que así nunca podría llegar a saber cuál era el crimen de Pablo, mandó sacar del concilio a Pablo por temor a que nuevamente los judíos intentaran su muerte. ¿Sí? Y es lo que pasó. Fíjense la reacción. Una vez que Pablo metió ese pensamiento ahí, dijo, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, así es que ya salió otra partida aquí,
de parte de los fariseos. Los escribas eran los más doctos, los más fieles, los más apegados a la interpretación correcta de las escrituras. Ellos sabían que sí existía resurrección, ellos creían en eso, igual que los fariseos. Por eso dice, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ¿cómo estarían las cosas, no? Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Casi me puedo yo imaginar que algunos se habían bajado de sus curules y habían empezado a confrontar a Pablo cara a cara y a gritarle y a señalarlo y a apuntarle con el dedo. Estaban irritados, estaban molestos. Y de ahí a que alguien le pusiera mano encima y le diera un jalón y empezaron a patearlo de todo, ¿qué distancia había? Ahora, otra vez, el tribuno, pues él se metió en esta, entonces él tenía que salir de ella. Por eso ordenó a los soldados, ¿verdad?, que bajen y rescátenlo. Después de todo, no era cualquier cosa que un prisionero fuera linchado, por así decirlo, mientras estaba bajo la autoridad, bajo el poder de una autoridad militar. ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿Qué piensan ustedes de todo eso? ¿Actuó bien Pablo o actuó mal? Se las dejo de tarea, piénsenla bien, no va a ser que se encuentren con esa pregunta más adelante en alguna parte, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Hay un punto ahí antes de terminar este primer tema que está muy interesante, es todo un pasaje. Verso 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, imagínense cómo estaría Pablo, ya rescatado, mandado a la cárcel, le mandan la cena, ni hambre tenía probablemente, no quiso cenar, pasó todo aquel día, pasó el día siguiente, lo más probable es que estaba desanimado, lo más probable es que decía, de esta no me libro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos mis sueños, mis planes? ¿Qué va a pasar con la comisión que el Señor me dio? Le voy a fallar definitivamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo me pongo esos zapatos y me doy de bien servido, ¿verdad?, que la libré por ese rato. Pero todos mis sueños, todos mis planes, todo lo que había pensado hacer para el Señor, esto venía rato. Sin embargo, aquí está el Señor otra vez a la noche siguiente, que se le aparece en una visión y le dijo, ten ánimo. Nuestro texto dice, ten ánimo, Pablo. Otra vez el original no tiene la palabra Pablo, de modo que lo leo, ten ánimo. Pues como has, obviamente está hablando de Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí es un pasaje muy precioso para predicar. Yo tengo aquí en alguna ocasión un bosquejo que saqué probablemente del texto este o de algún otro, en donde se ve el ánimo del Señor, la aprobación del Señor y los planes del Señor. Ten ánimo, el ánimo del Señor. Como has testificado en Jerusalén, ahí está la aprobación, así es necesario que testifiques también en Roma. Los planes, ya no tanto de Pablo, sino del Señor. Ahora, si nosotros fuéramos a la ocasión aquella en la que Ananías vino y que Dios le dijo, yo le mostraré, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero allí en aquella ocasión no dijo nada acerca de Roma. Sin embargo, sabemos que Pablo en algunas de las ocasiones en que cuando escribió a los romanos les decía, voy a verlos cuando vaya para España. Pablo tenía planes de ir hasta España. Si hubiera durado un poco más y si hubiera tenido más medios, capaz que llega hasta la misma Inglaterra. ¿Quién dice que no? Pero cuando menos él sí tenía planes de ir a Roma y a España. Pero un detalle es que algunas gente dicen que este era el plan de Dios. Bueno, seguramente el plan de Dios, pero yo no encuentro en dónde tiene que decir, hasta este momento aquí, hasta este momento dice, es necesario que testifiques también en Roma. Algunos comentaristas dicen que era una urgente necesidad. Dicen que era una cosa que Dios tenía prisa de mandar a Pablo a Roma para que pudiera testificar allá.
el mismo mensaje. Bueno, aquí no parece que haya mucha prisa, simplemente hay una necesidad, hay un marco, hay una ruta, hay un señalamiento. El plan está ya claro, ¿cuándo? No está definido cuándo. Y como veremos más adelante, pasa un buen rato antes de que esto sí llegue. Comentarios. Ese es el primer tema. Seguimos con el segundo tema. Los otros dos que vienen son más sencillos. Todavía nos queda un poco de tiempo y vamos a aprovecharlo. El complot contra Pablo. Aquí nos vamos a ir un poco más rápido. Tienen sus Biblias, leamos ahí el capítulo 23, versículo 12. Venido el día, o sea, una vez que amaneció después de esa visión, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Bueno, ahí está un grupo muy recalcitrante. Ahí está un grupo que no va a aceptar un no como respuesta. Ahí está un grupo que dice de una forma u otra, Pablo es hombre muerto. Así que, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Conozco un pastor que dice, se va a hacer porque se va a hacer. Y no porque yo diga, sino porque se va a hacer. Bueno, aquí están estos diciendo, ¿verdad? No vamos a comer ni a beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Como que está un poquito aparatosa la promesa, ¿no? Porque pues, uno come come 3 veces al día normalmente y bebe, acabo de echar un trago de agua aquí para mi garganta, uno debe beber 1 litro o 2 litros de agua durante el día. Y estos dicen, no vamos a comer ni a beber. ¿Será una expresión figurada? No lo sé. ¿Será una expresión literal? Pues no se les hizo. Pero por lo pronto ahí están ellos muy, muy valientes. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración. ¿Quiénes eran? ¿Eran fariseos? Obviamente no. Estos defendían a Pablo. ¿Eran saduceos? Probablemente sí. ¿Eran del concilio? Capaz que no. ¿Eran gente muy pegada al concilio? Posiblemente sí. En fin, no está definido aquí en el texto bíblico, pero sí dice que estaban bien firmes en eso. Probablemente eran de los simpatizadores de los saduceos, probablemente eran judíos recalcitrantes, los de la ultra, que Pablo decía, no, este amigo no va a vivir, este no tiene por qué vivir, no debe vivir, punto y se acabó. No importa que, aunque nos lleve a nosotros también en el hecho de hacerlo. Así hay algunas gentes, tengan mucho cuidado. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, estos principales sacerdotes y ancianos sí son miembros del concilio. Ahora, analicen ustedes la situación. ¿Qué tan dividida habrá quedado la audiencia ahí del concilio? Cuando vienen estos malosos y dicen, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, está grueso eso, ¿no? A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fue un juramento muy pesado, muy pesado. Es algo así como que Dios que me parta un rayo, ¿verdad? Si no hago esto. Espérame tantito porque no se te va a decir verdad. No, bajo maldición, que Dios me maldiga, que borre mi libro, mi nombre del libro, si no hago esto. Digo, está muy grueso eso, pero en fin, ese fue lo que se propusieron. Ahora pues, y vinieron a los principales sacerdotes y a los ancianos, 2 de los grupos que formaban parte del concilio. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. El plan ya estaba listo, un plan maestro. Ustedes que tienen la autoridad, que tienen la representación, que tienen la personalidad, díganle al tribuno, queremos ver a Pablo mañana otra vez. Y díganle a qué horas y dónde. Y ahí nos pasan la información. Y ustedes no hagan nada, ustedes se van al concilio. Nosotros nos encargamos de que Pablo nunca llegue al concilio, o que llegue ya cadáver. El plan estaba medio
funesto. Aquí entra otra vez la intervención divina, no cabe duda. Dice, más en Pablo. ¿Sabían ustedes que Pablo tenía una hermana? Bueno, sabíamos que tenía familia, pero cuando, les repito, cuando él escribió a los filipenses, les decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y hablaba de muchas cosas muy importantes para él. Dice, pero todo, por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo. Familia, amigos, posición, todo. Yo creo que aquí hay una lección muy interesante para nosotros. Pablo había rendido todo. Pablo se había entregado. Pablo no le había detenido nada al Señor. Otra vez la pregunta es, ¿cómo andamos nosotros? ¿Estamos deteniendo algo al Señor? ¿Hay algo que nos esté pidiendo que nosotros no le estemos dando? Yo ni siquiera sabía que Pablo tenía una hermana. Supuse que tenía papá y mamá porque de otro modo no pudo haber llegado a existir. Capaz que tenía hermanos también. A lo mejor eran gente poderosa, a lo mejor eran gente rica, gente de posesión, que no le gustó nada la decisión de Pablo y como quien dice lo desheredaron. Así sucede todavía hoy en día. Muchas personas que se convierten pierden a la familia. No la pierden literalmente, pero la familia los maltrata. La familia los humilla, la familia los degrada. A veces nosotros no tenemos conciencia de eso, sobre todo los que hemos nacido en un hogar cristiano y hemos crecido en un hogar cristiano, en una buena iglesia. Así que este sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, ahora la pregunta aquí es, ¿cómo escuchó? Ustedes, pónganse en este papel, ustedes están tramando la comisión de un delito. Van a matar a Pablo. No es un delito menor, es un homicidio calificado. No se cuidarían de que ningún escucha indebido tomara nota de esto. No tendrían cuidado de su reunión de decir, a ver, ¿quién va a venir? Espera tantito, ¿quién va a venir? ¿Sabes qué? Fulano de tal, no. Porque esta persona no es confiable. ¿Cuántas veces lo hemos hecho así? Habla de fulano y de sultano nada más. Oye, también le habla a Mangano no, porque no le tengo confianza. La pregunta ahí queda muy clara. ¿Cómo fue que se enteró? A lo mejor era de los mismos de ellos, a lo mejor era de los mismos maleantes, pero no pensó que fueran a matar a nadie, y mucho menos a su tío. O a lo mejor fue una cosa casual. La Biblia no nos dice nada más que oyó hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ahora, otra vez, así nomás fue y entró a la fortaleza. ¿Cuál fortaleza? La fortaleza Antonia. ¿Pero qué acaso podía entrar y salir cualquier persona ahí? No había guardias, no había soldados. ¿No era Pablo un preso valioso, un preso político quizás? No era un hombre que había estado en los días anteriores a punto de ser linchado. No había manera de cuidarlo. ¿Cómo es que esto no se entra y sale como si nada? Obviamente Lucas está abreviando muchos detalles de la narración, por supuesto. El sobrino de Pablo debe haber llegado, debe haberse identificado con algún guardia por ahí. Este lo llevó más adelante y otro más adelante. Capaz que pasó 2 o 3 filtros. No pudo haber sido así nomás de que me meto y nadie se dio cuenta y me salgo y nadie se dio cuenta. Pero fue, de una forma u otra fue, entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Hoy en día usted no llega a una prisión, sea municipal, o sea estatal, o sea federal, no llega a una prisión así nomás y dice, vengo a ver a fulano de tal. Capaz que fulano de tal no está visible. A lo mejor está castigado, a lo mejor lo han estado atormentando, lo han estado torturando, lo tienen lastimado y no quieren que lo vean así. A lo mejor es un preso especial, a lo mejor está en investigación, va usted a saber. Hay gentes que tienen que esperarse días, semanas, para ver a un familiar que está detenido.
Evidentemente el pasaje de Lucas nos hace entender que Pablo era un preso distinguido. Vaya, después de haber dicho que era ciudadano romano, las cerraduras se abrían, las puertas se abrían, los permisos no se dificultaban. De hecho, sabemos, ya estamos llegando casi al final del libro, sabemos que Pablo finalmente no estaba en una prisión más adelante todavía, sino que cuando estaba en Roma estaba en una casa que se le permitió rentar a sí mismo. Tenía cierta posición, ciertos recursos. Probablemente la madre de este muchacho era una mujer destacada de ahí de la ciudad de Jerusalén. Probablemente había venido a verlo, no lo sabemos, él era de Cilicia, de otra zona. Pero hay muchos asegúnes. El hecho es que este fue, entró a la fortaleza, ve a Pablo, quiero ver a Pablo y le dan permiso de verlo. No era ninguna cosa prohibitiva. Cuando se entera del recado, entonces Pablo le dice a uno de los centuriones. ¿Te recuerdan? Los centuriones eran aquellos jefes que tenían 100 soldados bajo sus órdenes. Y le dice, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Es importante que lo sepa. El tribuno era el responsable de Pablo. El tribuno, él entonces, verso 18, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y ahora viene ya el recado. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Algo les faltó por ahí de averiguar. Tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. O sea, lo que quieren, te van a decir, oye, necesitamos que hagas una cita mañana, ¿qué te parece a las 10? A las 10 ahí nos vemos. ¿Dónde lo quieren allá? Yo ahí lo mando. Van 2 soldados con él, nada más cuidándolo y todo eso. No, para nada. Así que ya con esto entonces el tribuno toma nota. Perdón. Dice, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El tribuno no es ningún novato. El tribuno sabe lo que está haciendo y sabe lo que se está gestando. Tal vez no era la primera vez que esto sucedía dentro de su guardia. Así que empieza a tomar sus precauciones. No nos dice mucho aquí, Lucas no tuvo mucho que ver con él. Lucas estaba del otro lado, del lado de Pablo. Muchas cosas que se dan aquí seguramente le llegaron a él narradas, reportadas después. Pero, sea como sea, se tomaron providencias. Pero ahí el complot de esta. ¿Qué pasó? Pues no se hizo nada, ¿verdad? Yo no sé si estas personas, estos del complot, luego tuvieron que hacer algo. Cuando había una promesa que cumplir, si la promesa no se cumplía, había que pagar algún tipo de multa o penalización. O había que pasar algunos días en reclusión o algo, no lo sé, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que comieron muy pronto y que bebieron también más pronto todavía y que probablemente para librarse de esa promesa, que después de todo no era una promesa dentro del marco general de las promesas correctas de adoración, ¿verdad? Y por muy malévolos que hubieran sido los sacerdotes o los fariseos o los saduceos, más bien no hubieran autorizado conscientemente y públicamente una cosa de esa. Pero en fin, es una parte de la narración. Aquí lo que podemos ver nosotros es que Pablo está siendo protegido en todo momento por el Señor. Y es algo que nosotros debemos tener conciencia. Hay muchos momentos en la vida en la que nosotros ni nos damos cuenta de cómo Dios nos está protegiendo. Pero lo cierto es que hay momentos en los que sabemos, estamos conscientes de que estamos en grave peligro, en grave riesgo. Nosotros como cristianos tenemos que seguir confiando en el Señor. Nuestra visa se expira en tal fecha y está escrito ya la fecha de antemano. Nada de la preocupación, nada de nosotros que podemos hacer va a cambiar eso. Solamente son planes de Dios. Él tiene sus planes. De modo que nosotros sigamos confiando. Yo estoy seguro que Pablo confiaba. Para mí es una inspiración su vida.
¿Cómo confió él a pesar de todo? Yo no hubiera durado ni 10 minutos con ese tren. Yo, tal vez antes que Juan Marcos, me hubiera devuelto a mi casa, a mi comodidad, a mi tranquilidad, antes de seguir adelante con esas aventuras. Así que el tribuno, el tercer tema del capítulo es este. El tribuno envía a Pablo al gobernador. El gobernador su residencia estaba en Cesarea. Cesarea era un lugar allá junto a la playa, ¿verdad? Evidentemente mucho más cómodo, más fresco, más agradable que las otras ciudades, aunque Jerusalén también es una ciudad importante. Vamos a leer el pasaje y hacemos algunos comentarios para terminar. El párrafo se titula Pablo es enviado a Félix el gobernador. Aquí parecería como que fue de inmediato, ¿verdad? Se fue el chiquillo que traía o el sobrino que traía la noticia y de inmediato, pero no es así. Ya hemos visto suficientes veces que entre pasajes y pasajes, entre versos y versos, entre secciones y secciones pasa un poco de tiempo. Sea como sea, aquí la traducción dice, y llamando a 2 centuriones, ahora no es uno, son 2 centuriones, Félix, Lisias, Claudio Lisias, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Qué horas son esas? La hora tercera de la noche. Si el día, bueno, habría que ver si eso es el día judío o el día romano, porque el día romano empezaba a las 6 de la mañana, pero el día judío empezaba a las 6 de la tarde. Aquí estamos hablando de judíos, estamos en Judea, estamos en Jerusalén, aunque es un tipo ahí romano, personaje, sea como sea, ¿verdad? Lo más probable es que se regían por el horario local. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, que sería alrededor de las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Óigame, ¿no se les hace muy cargada la comitiva? 470 personas para proteger a un prisionero, por favor. Bueno, tú dices, ¿la bajamos o no la bajamos? ¿Quieren correr riesgos? ¿Por qué no nos mandan con 3 o 4 nada más? Si los otros eran 40, ¿qué habría pasado? No. El tribuno no quiere correr ningún riesgo. Él se la está jugando y él dice, yo me la juego segura. Y que preparasen cabalgaduras que poniendo a Pablo, ahora, cabalgaduras es plural y Pablo es singular. ¿Cuántos caballos necesitaría Pablo? Ni cómo saber, ¿verdad? Pero el hecho es que si Lucas está con él, y si aquellos hermanos habían ido con él también, que habían venido de Asia y de otras partes, no dice si se quedaron en Jerusalén, si se devolvieron después de que lo arrestaron, no dice nada de eso. Lo que sí dice es que prepararon cabalgaduras, más de una, mínimo 2. Es decir, alguien más fue con Pablo en esa noche a Cesarea. Y que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. O sea, ustedes me responden de que este hombre llegue a salvo allá. La costumbre era que iba el prisionero, aquí te va una carta, te estoy endosando a mi prisionero, cuando llegues allá me firmas que recibiste aquí a mi prisionero, ¿verdad? El recibo viene para acá, yo lo archivo y yo estoy ya bien seguro, bien protegido. Y de aquí en adelante es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Había que entregarlo a salvo. Y que preparasen, y dice, y escribió una carta en estos términos. La carta está muy interesante, muy breve, muy lisonjera. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludo. Ahora, esto de excelentísimo era un formulismo nada más, ¿verdad? A este hombre, Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Bueno, la historia dice otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue que el tribuno se dio cuenta de que Pablo era romano? Cuando estaban a punto de azotarlo. Y les dijo él, os es lícito azotar el ser declarado culpable en juicio. Hasta ahí se enteró. En fin, así es la política. Y cada quien se luce todo lo que puede cuando puede, ¿no? Así que él se acomodó aquí, Claudio Lisias. Después de todo, hay que buscar la promoción.
Y queriendo saber la causa, porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos, otra vez, o sea, aquí está la razón, y se dice por segunda vez, no, Lisias no tenía la menor idea de qué, por qué carajos está Pablo siendo tan maltratado y tan perseguido por estas gentes. Pero así lo pude averiguar. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. O sea, nada serio, nada así que digas tú, uy, mi crimen tremendo, no, por eso que lo maten, no, no, no. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Así que si Pablo hubiera seguido en Jerusalén, yo me atrevo a decir que tarde o temprano el tribuno lo hubiera soltado. Pero si el tribuno lo suelta, lo agarran los 40, o los 50, o los no sé cuántos hayan sido los otros. Digo, ya lo traían en la mira a Pablo ahí en Jerusalén. Y si quería protegerse, había que protegerlo de una manera muy, muy completa. Así que ahí te lo mando. Yo no encontré ningún delito. Pero al ser avisado de acechanzas, o sea, lo que el sobrino de Pablo, que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, al punto, en este momento, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Es decir, la costumbre era, muy bien, tu reo ya está en Cesarea. ¿Quieres seguir el caso contra él, la causa contra él? Ve a acusarlo a él. Yo voy a mandar el expediente, allá lo pueden seguir. Si tú vas y das más pruebas, pues probablemente lo detengan. Pero si tú vas y no das pruebas, pues lo van a soltar. Y si no vas, pues más lo sueltan. Eso tenía que decirle a los acusadores, quien quiera que haya sido, a cualquiera de los representantes ahí. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris, yo no recuerdo que esta ciudad haya sido mencionada en ninguna otra parte. Yo buscaba, por ejemplo, ¿qué distancia habría de Jerusalén a Cesarea? Ustedes que conocen, ustedes que tienen ahí su mapa, su mapa de Jerusalén, ¿qué distancia creen que habría? ¿100? ¿200? Acuérdense que Israel es un país muy pequeño y de este a oeste no había mucha distancia. Pero en este caso, Jerusalén estaba casi en el corazón del país, en la parte media baja. Y Cesarea estaba en la parte un poquito más alta, junto al mar. Había que viajar de Jerusalén hacia la costa y luego había que viajar hacia arriba para llegar a Cesarea finalmente. Bueno, estos son algunos de los detalles que hay que investigar. Hoy en día, ustedes podrían tomar un vehículo o un autobús o un taxi, qué sé yo, de Jerusalén a Cesarea y podrían llegar en hora y media, más o menos, un par de horas, porque la distancia son solamente 120 kilómetros. 120 kilómetros. O sea, un buen automóvil, buenas carreteras como hay hoy en día allá en Israel, y en 2 horas llegan de punta a punta. Pero en aquel tiempo había que tener mucho cuidado. Hoy en día la ciudad de Antípatris es conocida como Tel Afek. Tel Afek. Tel me parece que quiere decir loma o montaña o algo así por el estilo. Habría que buscar el significado de la palabra esa, simplemente por curiosidad. Pero estaba a medio camino casi entre Jerusalén y Cesarea. En la ruta principal, no había que desviarse mucho, tal vez un par de kilómetros había que desviarse de la ruta principal. Así que no había mucho que ver. Sin embargo, la precaución fue, se van a las 9 de la noche, 9 y 10 de la noche, y llegan a Antípatris. Si llegaron en la madrugada, luego de ahí, ya los demás pueden seguir adelante y los demás se vienen. Dice, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, ¿se acuerdan cuántos jinetes eran? 70 jinetes. Y 200 soldados y 200 lanceros. Ahora, hay detalles interesantes ahí en qué diferencia hay entre los soldados y los lanceros. Los soldados no tenían lanza, los lanceros no eran soldados, ¿o qué? ¿Verdad?
Obviamente los jinetes, pues entendemos que era la caballería. Pero al día siguiente, después de llegar a Antípatris, los jinetes seguirían con él hasta Cesarea y los otros 400 hombres volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos, los jinetes, llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Aquí está el prisionero, aquí están los papeles, aquí está la carta, me firmo porque yo me devuelvo. Ese trámite lo hicieron seguramente, y todo lo que hizo el gobernador en ese momento fue, dice el verso 34, y al gobernador, leída la carta, la que le había escrito Claudio Lisias, preguntó de qué provincia era. ¿De dónde eres tú? Y Pablo le respondió, yo soy de Cilicia. Probablemente, dicen los comentaristas, lo que pasa es que quería ver si era su jurisdicción. De otro modo, se hubiera metido en un lío, ¿verdad? Porque estaba dividida. O sea, el procurador del estado de Nuevo León no puede perseguir a un caso en el estado de Tamaulipas o de Coahuila. Vaya, cada quien tiene su adscripción, su jurisdicción. Así que, habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era una construcción que había hecho nada menos Herodes, el rey, en honor a su padre. Era una cosa ahí que se había convertido también en una especie de prisión, de cárcel. Pretorio le llamaba. Así que, jóvenes, ahí tienen ustedes el tema del día de hoy. Mi recomendación es que lean bien detenidamente el texto bíblico, que lean bien detenidamente el texto del autor, Ernesto Trencher, y si pueden, pues lean algo más, investiguen por ahí, ¿verdad? Quiero terminar con dos cosas nada más. Ya tengo sus calificaciones del examen pasado, el que me trajeron la semana pasada. Con el favor de Dios, las pasaré a la secretaria para el día miércoles 25 de marzo del 2020. Esas calificaciones estarán en la oficina secretarial. Y después del mediodía del miércoles, con el favor de Dios, ustedes pueden llamar a la secretaria y pueden pedirle su calificación de medio término, si les interesa. Recuerden que hicimos 2 exámenes. Esos 2 exámenes se promedian y eso es lo que va a aparecer de medio término. Cuidado, algunos de ustedes andan en la zona muy limítrofe. Tienen 2 oportunidades ahora de enderezar el barco. Estamos todavía en el medio del semestre. Con el favor de Dios, las próximas semanas les tendré el primer examen de la segunda parte del segundo semestre. Nada más vamos a tener 2 exámenes para esta parte que nos queda. Esta es la sesión número 11 y terminamos en la sesión número 16 o 17. O sea, tenemos máximo 7 semanas. Dios quiere que podamos volvernos a ver las caras aquí en nuestro salón de clase, pero si no, vamos a seguir trabajando así. Y les voy a tener un examen, el próximo cubrirá los capítulos 20 al 23 del texto bíblico, o sea, lo que acabamos de ver hasta ahorita. Todo esto, que se refiere al capítulo 21 al 25 del libro de texto. Y el resto del material lo dejamos para el último examen. Y estos 2 exámenes se van a promediar. Y luego ese promedio se promedia con el del medio término y de esa manera tenemos su calificación, que espero que sea muy agradable para todos ustedes. Nos vemos la semana próxima. Gracias.